Muy buenas tardes, audiencia de YouTube que estás sintonizando este canal de Iglesia Discípulos de Cristo. Es para nosotros un privilegio poder estar en este tiempo hermoso que el Señor nos permite dar la palabra. Es para nosotros un privilegio nuevamente dar la palabra, porque el Señor nos ha mandado a compartir las buenas nuevas. La palabra de Dios es vida para nuestros huesos, para nuestra alma. Y en esta hora yo quiero hablarte de un personaje muy importante en el liderazgo que tuvo en la restauración de las murallas de Jerusalén, y es Nehemías, un hombre que amó las cosas de Dios, un hombre que tuvo dolor por ir a construir las murallas de Jerusalén. Allá en Nehemías capítulo 1, en versículo 2, Nehemías pregunta, preocupado, cómo está su pueblo, cómo está Jerusalén, cómo está ese pueblo que vino de regreso de Babilonia, que estaba cautivo allá, y Nehemías lo sabía. Vino el hermano de Nehemías con un grupo de personas y él les dijo, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo? Es una preocupación. Pero Nehemías era el copero del rey. Tenía un privilegio, tenía un trabajo de la realeza. Era una persona que Dios lo había puesto ahí en el imperio de Persia. Nehemías tenía su fe en Dios, porque en versículo 7 dice que tenemos que obedecer los estatutos y mandamientos, y el pueblo no había obedecido los mandamientos. Eso indica que Nehemías era un hombre de fe de Dios. Y cambio, el rey de Persia tenía otra religión, politeísmo, que era que creía en un Dios, pero no el Dios de nosotros, era como el Dios del universo. Nehemías podría decir, ok, mi jefe se parece un poco a lo que yo creo. Sin embargo, Nehemías no lo hizo. Sin embargo, Nehemías firmó su fe. Los líderes de este entonces, de este día de hoy, no tenemos que vender nuestra fe, no tenemos que vender la buena doctrina, la sana doctrina, tenemos que defender nuestra doctrina. Entonces, los líderes de hoy tienen que imitar, los líderes de la iglesia tienen que imitar a Nehemías. Dice que tuvo preocupación por ese pueblo. Y dice que cuando a él le respondieron que Jerusalén estaba pasando muchos problemas interior, y también sobre las murallas que necesitaban ser restauradas, dice que Nehemías le preocupó, y su ayuno, dice que se rasgó su vestuario, se puso en ayuno y oró al Señor. ¿Cuántos líderes de las iglesias necesitan imitar a Nehemías, diciendo, me preocupo por el pueblo de Dios, me preocupa por los problemas de las familias de la iglesia, me preocupa aquella hermana viuda, me preocupa aquel huérfano, me preocupa? Líderes como Nehemías necesita la iglesia que se duela. Dice que Nehemías el rasgarse era una cosa profunda de dolor. Nehemías es una similitud de Esther. Esther, cuando supo que el pueblo iba a ser acechado en el día de ese mes, el pueblo de Israel a todos los iban a matar. Cuando Esther supo, dice que puso
a las mujeres, a las doncellas a ayunar. Nosotros ahora en este tiempo, líderes, hermanos en el liderazgo, necesitamos ayunar, necesitamos ponernos en oración por la necesidad del pueblo. Un líder que es como Nehemías, que le duele, que le da el dolor. Dios anda buscando líderes en estos tiempos, que no venda su doctrina, que no meta cosas que no tienen que venir. Hay muchos líderes, estoy hablando de pastores, de predicadores, de evangelistas, que ellos empiezan con la buena doctrina, pero al final terminan vendiendo la fe cristiana. Más sin embargo, Nehemías nunca fue así. Él estuvo convincente. Para que un líder tiene que defender su fe, tiene que creer en lo que ha creído. Por eso Nehemías, después que supo, dice que le dirigió en oración a Dios, que por favor le diera la respuesta, que le diera ese viaje que él después decidió. En estos 11 versículos de este capítulo 1, Nehemías empieza a orarle al Señor. Nosotros como siervos de Dios, como servidores de nuestra iglesia, nosotros necesitamos orar a Dios por la causa de los demás. Necesitamos la dirección de parte de Dios para que Él haga lo que tenga que hacer en las necesidades del pueblo, de los proyectos de la iglesia, todos los ministerios de la iglesia. Los líderes tienen que orar al Señor en sus proyectos, en sus necesidades. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que orarle al Señor, porque si Dios no respalda tu liderazgo, no respalda tu ministerio, es momento de parar y hacer una pausa y decir: está bien, está bajo la voluntad de Dios hacer este proyecto, hacer esto. Mira, Nehemías le pidió dirección a Dios, le pidió recursos. En el capítulo 2, el rey observó a Nehemías, su tristeza, su dolor que tenía. Allá en capítulo 1 tuvo una preocupación. Aquí en el capítulo 2 dice que él estaba triste, su rostro estaba triste. Y el rey le dijo a Nehemías: ¿por qué estás triste? Enfermo no estás, estás triste. Qué bonito es de que su jefe lo conozca bien a usted, que su jefe se preocupe y que lo conozca tanto cuando usted está triste, tiene dolor o algo. Nehemías era un excelente trabajador para que su jefe lo observara. Eso me indica que el jefe apreciaba mucho a Nehemías y le causó el preguntar esto. Pero miren, dice la palabra de Dios, Nehemías dice que antes de responder al rey, dijo que él oró en su mente, porque él lo que era una oportunidad que tenía Nehemías de presentarle el problema que pasaba en Jerusalén. Entonces él le pidió dirección a Dios. El líder que es de parte de Dios tiene que pedir la dirección del Señor en cada proyecto, en cada cosa que se haga en la iglesia, en el ministerio. Hay que ir al Señor como Nehemías. Él oró primero antes de hablar con el rey, antes de poner tus proyectos, tus planes. Debemos de ir a Dios. Y dijo Nehemías, que le contestó: sí, mi ciudad y mis padres que están enfrente, están sufriendo. Y yo quisiera ir allá. Y me llama la atención que el rey le dice a Nehemías:
¿cuántos días necesitas tú para ir para allá? Ahí el rey le estaba respondiendo y le estaba diciendo, por supuesto que te doy permiso para que vayas. Y miren, Nehemías en el capítulo 2 dice que él pide cartas de migración para ir a la frontera, porque en aquel tiempo estaba Jerusalén y el reino Persia había caminaban y era libre el tránsito, pero tenía que pasar por unos lugares donde Nehemías tenía que ir con permiso. Y también, miren pues, cuando el Señor te apoya en un proyecto evangelístico, un proyecto de protemplo, estoy exponiendo esto, pero el Señor necesita estar en el asunto, porque si el Señor no está en el asunto, de nada sirve. Si Dios no respalda los proyectos de aquel líder, de aquel ministro, en vano, dice la palabra, si Dios no edificare en la casa, no edificare tu trabajo, en vano son los que trabajan en la obra del Señor. Mira Nehemías como Esther cuando va al rey, le dice, si a mi rey le complace, si a mi rey quisiera, y entonces el rey le otorgó a Esther y a Nehemías. Esther y Nehemías tienen una similitud y dicen lo mismo. Entonces Nehemías aprovecha y le dice al rey, si mi rey, si es su voluntad que yo vaya y que me dé madera, me dé todos los recursos, el rey le dio. Pero no fue el rey el que le dio todo, fue Dios. Dice la palabra ahí que Dios estaba con Nehemías. Y por lo tanto, como Nehemías tenía respaldo de Dios, Dios dio los recursos para ese proyecto. Hay muchos ministros que quieren construir iglesias en Centroamérica, casas en Centroamérica para personas de bajos recursos. Si es de parte de Dios, Dios da los recursos a cada ministerio. Por eso nosotros no nos debemos de preocupar, pastores, ministros de la palabra, líderes. Si Dios está en el asunto de este proyecto, Dios te va a respaldar. Nehemías vio la mano de Dios en la vida de él, vio la mano en la vida de él, porque sabía que Dios, ahí dice su palabra, que Dios estaba con Nehemías. Y llegó Nehemías a Jerusalén, pero antes, en el versículo 10, hay unos hombres, en el 2:10 de Nehemías, hay unos hombres que se oponen al proyecto de Nehemías. Siempre que un líder, un ministro quiere hacer algo para la obra, siempre va a haber una prueba, una oposición. No van a ver, hermanos, van a ver un grupo de personas que se va a oponer a ese proyecto. Pero si viene de Dios, ¿qué dijo allá en Hechos a los discípulos? Dejarlo. Si es de Dios, va a prosperar. Si no es de Dios, se desvanecerá. Pero cuando Dios está en el asunto, no hay enemigo, no hay grupo que se pueda levantar con el proyecto que Dios le ha puesto en el corazón a esa líder, a ese pastor, a ese evangelista, a este líder que está en la iglesia. Dios puede respaldar tu proyecto, tus planes. Tú solo le oras a Dios. Mira, Señor, yo tengo estos planes, yo tengo estos proyectos para la iglesia, yo tengo esto, yo te pido, Señor, que me respalde. Así es que Nehemías fue a Jerusalén a motivar a los de Jerusalén. El buen líder motiva a otros a trabajar en la obra de Dios. Y fue como Nehemías pudo hacer el plan divino del Señor. Nosotros, quiero terminar con esto.
Nosotros somos restauradores de vidas. Nosotros nos ha dado Dios el ministerio de reconciliación, de reconciliar a las personas con Dios. En esta hora nosotros, si hay alguien que me está viendo, que me va a ver y que está alejado de las cosas de Dios, en esta hora yo te invito que te reconcilies con Dios, porque para eso Dios nos ha dejado, para que tú te reconcilies con Dios, para que tú, hermano, que te alejaste de los caminos de Dios un día, dejaste tu ministerio tirado, dejaste aquellos privilegios que el Señor te otorgó, es hora de venir a esa iglesia donde ibas. Tienes que regresar y agarrar los dones y talentos que Dios te dio, porque para eso hemos nacido, en el propósito de Dios, y mantengámonos en el diseño divino del Señor. Fue para mí esta corta reflexión para aquel líder, para aquella persona que dejó tirados los privilegios. Ven de regreso otra vez, que el Señor te está esperando. Muchas gracias por haberme escuchado y tener unos minutos. Que el Señor te bendiga, hermanos, líderes de todas las iglesias. Sigamos adelante porque el Señor está a nuestro lado. Dios les bendiga. Será hasta la próxima.